de 8 billones o 8 trillions en inglés a 200 millones, pues es una cosa, un remanente, como dice la escritura. ¿Amén? Muy bien, entonces vamos a empezar el día de hoy, vamos a empezar lo que se conoce como el arrebatamiento de la iglesia. Amén. Y en este tema del arrebatamiento de la iglesia, de una vez quiero decirles que aquí empezamos a hablar de la iglesia sensata. Amén. La iglesia sensata no porque sea muy inteligente, muy lista, no, sino porque es la iglesia que está llena del Espíritu Santo. Amén. El que tiene su lámpara, es decir, su vida, tiene aceite, y el aceite no es otra cosa sino el Espíritu Santo de Dios. Amén. Acuérdense que nosotros fuimos sellados con el Espíritu Santo, amén, para el día de la redención. Es decir, nadie que no tenga el Espíritu Santo, nadie puede participar del arrebatamiento o de la venida del Señor por su pueblo si no tiene el Espíritu Santo morando en él. Entonces es así de sencillo. Ahora algunos reducen a la presencia del Espíritu Santo o el ser del Espíritu Santo a hablar 2 o 3 lenguas, o a danzar, o no sé, a tener un conocimiento amplio de la Escritura. Pero quiero decirles que eso se conoce como las manifestaciones espirituales, es decir, cómo el Espíritu Santo puede manifestarse, amén, en las personas. Pero la manera más sencilla y más fácil de saber si alguien está lleno del Espíritu Santo es valorándolo desde el fruto del Espíritu. Entonces, si usted, porque desafortunadamente usted puede ver personas que hablan 2 o 3 lenguas, pero su vida no concuerda con el fruto del Espíritu. Entonces, quiere usted saber que realmente está lleno del Espíritu Santo, entonces tiene que verlo desde el fruto del Espíritu. Amén. Y si en una persona se manifiesta el fruto del Espíritu, significa que está lleno del Espíritu. Amén. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre. Cuando usted vea esas características en una persona, usted sabe que está llena del Espíritu Santo, aunque no hable lenguas, o aunque no dance. Amén. Por supuesto que sí, no estoy en contra de la danza o en contra de hablar en lenguas, son manifestaciones gloriosas, amén. Ojalá y pudiéramos recuperar esto que se ha perdido en nuestros días, amén. Pero no estoy en contra de eso, al contrario, si pudiese alentarlo y que podamos nosotros tener las manifestaciones sería glorioso, ¿verdad? Pero la mayor certeza de que alguien está lleno del Espíritu Santo es precisamente desde el fruto del Espíritu. ¿Ven? Así que si de repente ve a alguien que habla en lenguas pero su vida es desordenada, pues usted entiende que solamente es de apariencia o de costumbre. Lo que pasa es que algunos hombres, cuando digo hombres estoy hablando del género humano, hombre y mujer, un día hayan gracia delante de Dios y reciben un don y se acostumbran a ese don. Así que puede seguir repitiendo las lenguas, pero no significa que el Espíritu de Dios está en ellos, porque su carácter es diferente al fruto del Espíritu. Es peleonero, es buscapleitos, es mentiroso, es traicionero, todas esas cosas que son fruto de la carne. ¿Ven? Muy bien. Entonces, el arrebatamiento pues, de la iglesia, estamos hablando de la iglesia sensata. La iglesia que está llena del Espíritu Santo. ¿Amén? Y el arrebatamiento, pues les decía que se ha puesto en evidencia en nuestros últimos tiempos. ¿Cómo podemos definir el arrebatamiento de una forma sencilla? Pues el arrebatamiento es el evento en el cual la iglesia será sacada de la tierra con presteza. ¿Amén? Para recibir o encontrarse para recibir al Señor en el aire y de ahí en adelante estar siempre con el Señor. Es decir, que el arrebatamiento se va a dar para que nosotros, iglesia, representados como la novia del Cordero, podamos reunirnos con el Señor. El San Pablo lo presenta como una boda, un casamiento, donde el esposo y la esposa se reúnen y hacen una sola carne. Entonces ahorita nosotros como iglesia
como novia del Cordero, pues estamos esperando casarnos con el Cordero. Y es precisamente el arrebatamiento lo que produce o permite nuestro acercamiento con el novio para ser llevados a la patria celestial, al tabernáculo de Dios, del Padre, la casa del Padre, la morada del Padre, para que ahí el Padre case a Jesucristo con la iglesia. Amén. Así que desde el momento que Él arrebata a su iglesia, amén, ya de ahí en adelante estamos entrando a las bodas, de ahí en adelante ya estaremos siempre con el Señor. Donde quiera que Él vaya, nosotros iremos. No es que nos vamos a quedar volando en el aire, no. Así estaremos siempre con el Señor. Si Él va, vamos. Si Él viene, venimos. Si Él se mueve a la derecha, nos movemos a la derecha. Si se mueve a la izquierda, nos movemos a la izquierda. Es como el esposo con la esposa. Donde quiera que el esposo va, la esposa va. ¿Amén? Entonces, esa es la función del arrebatamiento. ¿Amén? El arrebatamiento es sacar a su iglesia de la tierra de manera rápida, con presteza, para reunirse con el Señor en el aire y de ahí en adelante estar siempre con el Señor. Esa es la manera como podemos definir el arrebatamiento de la iglesia sensata. Pero si vamos al significado de la palabra, pues ya nos dice, ya nos da a entender por qué se usa la palabra arrebatamiento. Primero, reconocer y entender que el arrebatamiento sí se encuentra en la Escritura. Hay muchos hombres fraudulentos que empiezan a decir, no, es que el arrebatamiento no se encuentra en la Escritura, no, ¿a dónde dice arrebatamiento? Porque quieren negar el arrebatamiento. Pero pues son ciegos intencionales, porque quieren confundir al pueblo, porque 1 Tesalonicenses 4:17 lo dice con toda claridad. A ver, vamos a leerlo para que usted lo vea. A ver, alguien me ayude. 1 Tesalonicenses 4:17. Los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Amén. Exactamente. Entonces, luego nosotros los que vivamos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos. ¿Juntamente con quién? Con los que han muerto en Cristo Jesús. Amén. No voy a extender mucho porque lo vamos a ver más adelante, pero en Tesalonicenses 4, desde el 13 nos empieza diciendo San Pablo, no se preocupen por los que ya murieron o por los que durmieron, porque ellos van a resucitar. Amén. Y cuando Jesucristo venga, bueno, nosotros que estamos vivos vamos a ser arrebatados, pero hay algo importante que muchos descuidan. Cuando escuchan la palabra arrebatamiento, piensan que solo habla de los cristianos vivos, de la iglesia sensata viva. No, sino San Pablo nos aclara y nos dice que seremos arrebatados juntamente con ellos. Es decir, los que están ahora muertos en Cristo Jesús, ellos van a resucitar. Primero que nosotros, ellos escucharán la trompeta y se van a levantar de entre los muertos. Y entonces, junto con ellos, nosotros nos acompañamos. Eso será en cuestión de milisegundos, pero juntamente con ellos, tanto los muertos que han de resucitar como nosotros, vamos a ser arrebatados para ser llevados a la presencia del Cordero, y de ahí llevamos a la presencia del Padre para celebrar las bodas del Cordero. Amén. Entonces, pero la palabra en griego ahí, arrebatamiento, viene del griego harpazo. Harpazo es el griego, es la palabra, el origen de la palabra arrebatamiento es harpazo, viene del griego harpazo, y harpazo significa apoderarse de o arrebatar. Apoderarse de o arrebatar, eso es lo que significa harpazo. Es decir, que ¿cómo lo podemos figurar? Es como aquellos que juegan fútbol americano. ¿Amén? Están jugando y alguien lanza la pelota y obviamente los equipos contrarios, como dos personas o las que puedan, van tras la pelota. Y el que corre más fuerte y salte más, o sea, adelante al otro, pues agarra la pelota, la arrebata. Amén. Se apodera de ella. Eso es lo que significa la palabra harpazo. Otro ejemplo es como cuando dos ejércitos están peleando y están peleando por decir una colina o un cerro. Usted sabe que del cerro hacia abajo es más fácil vencer a un enemigo que de abajo subir al cerro. Entonces los ejércitos están peleando y el que pelea y vence gana,
arrebata la colina, se apodera de la colina. Otro ejemplo de arrebatamiento o de jarpazo, es cuando, por ejemplo, va una madre con su hijo en la calle y de repente viene un carro hacia el niño, se le suelta de la mano y se separa un poco de su madre, y viene un carro y va a atropellar al niño. ¿Qué hace la madre? Lo que hace es agarra al niño y lo jala hacia ella, lo arrebata, lo toma, lo arrebata hacia ella. Pues es lo que significa la palabra jarpazo, lo que es la palabra arrebatamiento. Arrebatamiento es agarrar con presteza algo, pero traerlo hacia ti. El pueblo americano o la iglesia americana tiene por costumbre usar la palabra rapture. No sé a ciencia cierta el significado de la palabra en inglés, pero en español no es, al menos a mí no me gusta usarlo porque no es muy correcto, porque la palabra rapto tiene un trasfondo negativo. En el español la palabra rapto tiene un trasfondo negativo, siempre se aplica para alguien que se llevó a alguien más sin el consentimiento de la persona. Es como cuando dicen, el fulano raptó a la muchacha. Es decir, la tomó, se la llevó sin el consentimiento de la muchacha, la violó o hizo cualquier otra cosa. Ahí se usa la palabra raptar o rapto. Si usted busca en un diccionario, siempre va a encontrar que esa palabra rapto tiene una connotación negativa. Por supuesto que los hermanos americanos no pueden decir, nosotros entendemos lo que quieren decir. Igual algunos hermanos que hablan español usan también esa palabra y por supuesto entendemos lo que quieren decir. Pero la palabra correcta, la palabra bíblica es arrebatamiento, que viene de la palabra jarpazo. Es decir, agarrar con presteza a alguien para traerlo hacia uno, por supuesto para salvarlo de un peligro o para apoderarse de algo que es beneficioso para uno mismo. Amén. Entonces, por eso es que podemos decir que la palabra arrebatamiento sí se encuentra en la escritura, por más que alguien lo quiera negar, la palabra arrebatamiento sí está, y viene del griego harpazo, que significa apoderarse de algo o agarrarlo con presteza, pero hacia uno, en un trasfondo positivo, bueno, de protección. Un ejemplo de la palabra harpazo la tenemos en Mateo 11:12. Si me ayudan por ahí, alguien que encuentre la cita, por favor. Mateo 11:12. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Amén. Entonces dice Jesús hablando acerca del reino de los cielos. El reino de los cielos dice que desde los días de Juan el Bautista, el reino de los cielos sufre violencia, sufre lucha. Es decir, que ustedes saben que nuestra lucha no es carnal, es espiritual, ¿verdad? Es decir, que para alcanzar el reino de los cielos hay una batalla feroz, una batalla que viene del enemigo hacia nosotros para que nosotros no podamos alcanzar el reino de los cielos. Amén. Así que es lo que está diciendo el Señor Jesucristo. A partir de los días de Juan, amén, el Bautista, el reino de los cielos sufre violencia, hay una lucha tremenda para poder alcanzar el reino de los cielos. Y solo los violentos, solo los que luchan, los que entran a la batalla, pueden arrebatar. Ahí aparece la palabra harpazo. Es el reino de los cielos, lo agarro, lo tomo para mí, pero tengo que luchar para alcanzar ese reino. Amén. Así que de alguna manera sí es algo complicado obtener el reino de los cielos. Amén. No es tan fácil como algunos piensan. Hay que luchar, hay que batallar, pero no batallamos solos, no luchamos solos. Batallamos con el capitán que es Cristo Jesús. Amén. Y si batallamos con él, entonces podemos arrebatar el reino de los cielos. Está garantizado. Entonces ese es el ejemplo de la palabra harpazo o arrebatamiento en la escritura. Amén. De San Mateo capítulo 11 verso 12 encontramos un ejemplo de harpazo. Muy bien.
en nuestros días, no en décadas, ¿qué será? 3, 4 décadas atrás, no se trataba de este pasaje. La gran mayoría de los movimientos cristianos, fueran los que fueran, sabían o aceptaban este evento del arrebatamiento. La discusión era cuándo se iba a dar. Es decir, ¿va a ser antes de la gran tribulación? ¿Va a ser a mediados de la gran tribulación? ¿O va a ser al final de la gran tribulación? Bueno, en nuestros días se trata de eliminar este arrebatamiento. No hay arrebatamiento. Y aún los que dicen que va a ser al final de la gran tribulación, cuando dan su explicación, al final dicen no hay arrebatamiento. Entonces, pero es la idea, es eliminar el arrebatamiento, porque esa es la esperanza de la iglesia. Esa es la esperanza de nosotros, la iglesia sensata. ¿Ven? Entonces, hay una controversia, pero ¿por qué la controversia? Déjenme les muestro estas imágenes y les explico por qué la controversia. Para ustedes, ¿qué es esto? Esto que está aquí. ¿Y esto? La nube. ¿Y esto? ¿Agua? Como ojos llorosos. ¿Lo ven? Buena imaginación. A ver, vamos a ver otra vez. ¿Qué es esto? Un foco. ¿Y esto? ¿Y esto? ¿Seguro que esto es una oveja? ¿La nube? ¿Seguro que esto es un foco? Yo lo miro como un sol. ¿Ah? Un sol. ¿Un sol? ¿Seguro que esto es agua? Ojos llorosos. ¿Ojos? Ok, muy bien. Lágrimas, ok, muy bien. Bueno, este ejercicio precisamente nos muestra que cuando nosotros vemos una figura solo en parte, podemos crear una idea, pero una idea distorsionada. Una mirada rápida, cualquiera se da cuenta que esto es un sol, ¿verdad? Una mirada rápida es un sol. Y esto, una mirada rápida es una nube. Y esto, una mirada rápida es lluvia. Pero, porque usted solamente está viendo una parte de la figura. Pero cuando usted ve la figura completa, entonces se da cuenta que no era un sol, sino era un foco. Y esto no era una nube, sino era una ovejita. Y esto no era lluvia o agua, sino era ojos llorosos. Sí. Entonces, eso es lo que pasa con el arrebatamiento. La mayoría de los escatólogos y de los teólogos no han podido mostrar la figura completa de lo que es el arrebatamiento. Entonces, como solo muestran una parte del arrebatamiento, pues es obvio que se van a equivocar. Pero el arrebatamiento, lo que es la figura completa del arrebatamiento, consta de 5 partes. Si usted pierde una parte de esa figura, usted no sabrá dónde o cuándo va a ser ese arrebatamiento, o si hay o no hay arrebatamiento, o cómo es el arrebatamiento, amén, o por qué es el arrebatamiento, o cuál es el propósito del arrebatamiento. Entonces, si usted pierde una de esas figuras, pues a usted le van a engañar y le van a decir, no, es que no hay arrebatamiento, porque no conoce el propósito del arrebatamiento. O le van a decir, el arrebatamiento es a la mitad de la tribulación, porque no conoce cuándo va a ser el arrebatamiento. ¿Ven? Y la escritura sí nos revela cuándo va a ser el arrebatamiento. Y sí nos revela que hay arrebatamiento, es lo que acabamos de ver. ¿Amén? Entonces, es importante conocer
cada una de las partes de la figura del arrebatamiento, a propósito, tiene 5. Si nosotros lo pusiéramos de una figura, como las figuras que les acabo de mostrar, el arrebatamiento, escribiéramos el arrebatamiento en una figura, tiene 5 partes lo que es el arrebatamiento. En este caso, en el ejemplo que les acabo de mostrar, pues yo nada más mostré una parte, es decir, casi que nomás mostré la mitad, amén. Pero en el arrebatamiento, si lo figuráramos de una manera que se hace una figura del arrebatamiento, tiene 5 partes esa figura, y perder una parte de esa figura pues hace que no sepamos que hay una promesa del arrebatamiento, ¿amén? Y que no sepamos que hay un propósito de ese arrebatamiento, que no sepamos cuándo es el arrebatamiento, y que no sepamos cómo es el arrebatamiento. Entonces, si no sabemos estas partes, pues prácticamente cualquier corriente que nos muestre una cantidad de textos o versos bíblicos, pues decimos, sí es cierto, el arrebatamiento va a ser a la mitad de la gran tribulación. Sí es cierto, el arrebatamiento va a ser al final de la gran tribulación. Entonces, cuando usted o desconocer una de estas partes del arrebatamiento, le va a provocar duda en cuanto a cómo, cuándo, por qué, cuál es la razón, el propósito. Y eso es lo que vamos a estar nosotros viendo acerca del arrebatamiento. Y la primera parte del arrebatamiento se trata precisamente de la promesa. La promesa de que la iglesia del Señor va a ser sacada de esta tierra, que es lo que se conoce como el arrebatamiento. Y la promesa no viene de Pedro, no viene de Juan, no viene de ninguno de los apóstoles, sino viene directamente del Señor Jesucristo. La promesa es fiel y está fundamentada en el ser que gobierna sobre todas las cosas, y este es Jesucristo, que creó todas las cosas, amén, y que nos dio esta esperanza gloriosa del arrebatamiento. Así que la promesa es la primera parte de esa figura del arrebatamiento. Si usted no conoce la promesa del Señor, pues ya le van a decir, ¿sabes qué? Es que no hay arrebatamiento. Pero usted sabe que hay una promesa del Señor que va a sacar a su iglesia de esta tierra. Así que no importa qué rollo le tiren a usted sabe que sí hay arrebatamiento, porque el Señor lo prometió. Prometió que Él va a sacar a su iglesia de esta tierra. ¿Bien? Entonces vamos pues ya no tengo el tiempo, pero lo vamos a dejar pendiente ahí. San Juan capítulo 14 del 1 al 6, amén. Si usted quiere estudiar en la casa, pues puede estudiar un poco. Sí, ya es tarde, perdón. Lo vamos a dejar para la próxima clase. Acuérdense, estamos empezando a ver lo que es el arrebatamiento de la iglesia, amén. Y miren, lo que vamos a ver es lo siguiente: primero la promesa, amén. Después la razón del arrebatamiento. Hay una razón por qué va a suceder el arrebatamiento. Después está el propósito del arrebatamiento. Tiene un propósito porque la iglesia va a ser arrebatada, y ya después estaremos hablando de cómo va a ser el arrebatamiento y cuándo va a ser el arrebatamiento. Lo vamos a ver. La escritura lo muestra con toda certeza, ¿amén? Aunque acuérdense que las cosas de los últimos tiempos están bajo misterio, porque así lo determinó el Señor. Puso una cosa aquí, otra cosa allá, y así, renglón tras renglón, palabra por palabra, pero Dios muestra estos acontecimientos con certeza. No hay manera de equivocarse, amén. Si alguien se equivoca otra vez porque no está viendo la figura completa, amén, o porque se ha determinado a establecer su propio criterio. Pero hasta ahorita, si ustedes se dan cuenta, yo no he recurrido ni a libros de estudio, ni a autores de estudios, ni a mucha hebreo o griego, sino hemos estado pegados lo más posible a la escritura, ¿eh? Así que
quiero decir es que lo que les estoy explicando es desde la Escritura y creo que todo el mundo lo puede entender y creo que todo el mundo lo ha ido entendiendo, ¿verdad? No les estoy dando palabras técnicas difíciles o cosas así, sino todo desde la Escritura, ¿eh? Entonces vamos a ver esas cuatro cosas, esas cinco cosas, perdón, que tiene el arrebatamiento. Fallar en una, pues ya nos crea duda de si hay arrebatamiento o no hay arrebatamiento, si por qué es que hay arrebatamiento, si es cuándo y es cómo, todo eso les